Ustedes saben que hace ya unas semanas empezamos la serie del libro de Daniel. La semana pasada hicimos una programación especial, pero esta semana, mis queridos, no se preocupen, algunos me estuvieron preguntando, Pastor, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo le damos al capítulo 4? Pues llegó ya el momento de estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Allí estamos, así que le invitamos para que busque su Biblia allí en casita, si no está viendo por las redes sociales o si no está escuchando, le invitamos para que nos acompañe. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a entender el capítulo 4 del libro de Daniel y es el pastor Anthony Infante. El pastor Infante activo, oye, yo lo sigo en las redes y veo como Dios lo ha estado utilizando, lo ha estado bendiciendo. Está en la conferencia de Ohio y yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en él y a través de él para llegar a los corazones. Amén. Y por eso me da mucho gusto, mucho gozo tenerlo en esta hora con nosotros. Pastor Anthony Infante, bienvenido, pastor, a Descubriendo la Verdad. Amén. Bendiciones, pastor Tocayo. Calle. Bendiciones grandes. Es un placer, un enorme placer poder compartir la palabra de Dios y quién sabe dónde va a llegar este mensaje, este video, este programa, a qué país, a qué corazones. Así que estamos más que contentos, gozosos de poder compartir este maravilloso capítulo, el capítulo 4 del libro de Daniel. Así es. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación, acompañarnos en este programa. Quisiera conocer un poquito de usted, Pastor. ¿En qué iglesias allá en Ohio está trabajando, está sirviendo? Pastor, actualmente y familia que nos escuchan, estamos sirviendo en el distrito norte del estado de Ohio, aquí en la conferencia de Ohio, Ohio Conference, y tenemos 6 iglesias, 7 iglesias, un pastor asociado, dos compañeros acá atendiendo estas 7 iglesias, y definitivamente el Espíritu Santo se está moviendo por estos medios y queremos que continúe siendo así. Sin duda, oramos, Pastor, por su distrito para que Dios le dirija a ustedes, a los pastores allá, a los líderes, para que la obra siga creciendo para su honra. Amén, amén. Amén. Bien, mis queridos, les invito para que tengamos una breve palabra de oración para que Dios nos guíe en el estudio de esta semana. Oramos, amante Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder estar conectado ahora con cientos de personas, no solo que nos están viendo, sino que nos escuchan a través de las radios y otros medios de comunicación. Dirígenos, Señor, al estudiar tu Dirígenos, palabra Señor. y permite que podamos ponerla en práctica cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, familia, nuevamente, abra allí su Biblia, busque su Biblia, si está con su esposa, con su esposo, con sus hijos, si está solito, no importa, no está solo. Allí está Dios, ahí está Jesús a tu lado, con la intención de bendecirte poderosamente. Estamos en el capítulo 4, ya hemos estudiado los primeros 3 capítulos del libro de Daniel, estamos ahora en el capítulo 4. Pastor, denos un panorama, ¿qué está pasando allí? Denos una introducción, ¿verdad? Para prepararnos para entender la historia, lo que está pasando aquí en el capítulo 4. Claro que sí, pastor. Invitamos nuevamente a nuestros amigos a compartir, ¿verdad que sí, pastor? A compartir el video, a compartir la programación para que otras personas también puedan aprovechar este lindo material preparado para cada uno de ustedes. El capítulo 4, pastor y familia que nos escucha, un capítulo maravilloso. Y aquí hay un protagonista principal en este capítulo y es el rey Nabucodonosor. Él es el centro de todo el capítulo 4. Y el versículo 1 comienza con el rey hablando al pueblo. Es interesante, pastor, que Daniel fue escrito, el libro de Daniel fue escrito por el profeta Daniel. Pero este capítulo, muchos autores, muchos especialistas mencionan que no fue escrito por Daniel, sino que Daniel lo colocó, pero fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor.
Interesante. El mismo rey Nabucodonosor, y se puede notar cuando leemos el capítulo que el rey habla en primera persona, no Daniel. Así que es interesante que un rey pagano, un rey pagano escribe un capítulo de la palabra de Dios, y esto tiene una razón de ser. Dios no permite la cosa por casualidad de la vida. Hay una razón de ser al Dios permitir que alguien pagano escribiera un capítulo en su palabra. Así que comienza diciendo de la siguiente manera: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Es interesante que comienza con un edicto, con una proclama. Él va a hablar y va a decir algo importante, ¿verdad que sí? A todas las naciones, a todos los pueblos, a todo el que le escucha, y le da paz. Paz es una forma en el Medio Oriente normal de saludar, de la paz, shalom, ¿verdad? Sea con nosotros, la paz esté con ustedes. Y muchas veces se hacía o se hace de algo normal. Igual nosotros, por ejemplo, cuando pastor yo lo saludo, ¿cómo está usted? Bien, pero a veces no está bien en realidad, pero ya es costumbre responder bien, ¿verdad? Muchas veces, pero en esta ocasión no es esta la ocasión. Esta paz que el rey estaba compartiendo era una paz real, era una paz que es genuina, y lo vamos a ver más adelante la razón de ser en el capítulo. Así que el capítulo va a seguir probando y va a mencionar un sueño muy especial que este rey tuvo. En el versículo 2, pastor, quiero enfocarme aquí en el versículo 2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, ha hecho conmigo. Aquí está la razón de ser de por qué un rey pagano, un rey que no es del pueblo de Dios, está escribiendo un capítulo en la palabra de Dios. Él dice: conviene que yo proclame, familia querida, y es lo mismo que nos dice la Biblia a nosotros. Cuando Dios hace un milagro contigo, cuando Dios hace algo contigo, nos conviene proclamar, no callar eso que Dios ha hecho con nosotros, eso que Dios acaba de hacer contigo. Esta es la razón de que Dios le permite a una persona pagana que él exprese y proclame y diga las maravillas que Dios ha hecho con él, las cosas que Dios hizo, las cosas que Dios estaba realizando en la vida de este rey. Este rey, familia, nosotros, bueno, ya lo que hemos seguido la serie, ya conocemos quién era. Era un rey muy poderoso, donde tenía el imperio más fuerte de todo el antiguo mundo, ¿verdad? Un rey que tuvo mucha riqueza, mucho poder. Desde su padre, él estaba ya aprendiendo, porque su padre tuvo también un tiempo de poder maravilloso, y él como hijo sobrepasó. Muchos autores dicen, pastor y amigo, que él duplicó lo que su padre hizo. Si su padre hizo muchas cosas, este rey Nabucodonosor fue quien le puso el tope. De hecho, en las excavaciones que han hecho en la antigua Babilonia, casi no se encuentran cosas de su papá, pero de su hijo Nabucodonosor, las grandes palacios, las grandes iglesias, los grandes jardines, todo lo que se ha podido descubrir tiene el sello de Nabucodonosor. Algo interesante. Definitivamente este rey hizo cosas extraordinarias, y eso que tanto él hizo fue lo que lo llevó a sentirse orgulloso de todas las cosas que había logrado, de todas las cosas que había él estado, porque el versículo 4 menciona que él estaba tranquilo en su casa, floreciente
en su palacio. Él estaba tranquilo, él estaba ya, se sentía con toda la autoridad, se sentía que ya no había nada más que alcanzar, que él había llegado al cielo, que ya él había hecho hasta el tope, no había nada, absolutamente nada que él ya podía seguir avanzando. Y en realidad hizo muchas cosas, en realidad hizo mucho. Sin embargo, lo que olvidó este rey es que todo lo que hubiese hecho, todo lo que había hecho, hubiese hecho, solamente estaba hecho por obra y gracia, porque Dios le había permitido. Ahí se encuentra, ¿verdad? Ahora lo que viene más adelante con este maravilloso sueño que Dios le da a él. Interesante. Este pastor es el segundo sueño, bueno, por lo menos que tengamos registro, que recibió Nabucodonosor por parte de Dios. Interesante, me llama la atención que cuando él recibe el sueño, que de paso le voy a preguntar cuál fue el sueño y quién lo ayudó a interpretarlo, pero él manda a llamar, pastor, dice los versículos 6, 7, magos, astrólogos, aldeos, adivinos. Al parecer, como rey pagano, y usted lo mencionó, él tenía la costumbre de que cuando tenía algún sueño que no entendía, pues llamaba a estas personas, pero él había aprendido en el capítulo 2 que el Dios de Daniel era el Dios que revelaba este tipo de sueños y visiones, pero él vuelve con el hábito. Eso es interesante. Muchas veces tenemos hábitos inconscientes, malos hábitos, y teniendo la solución en nuestras manos. Háblenos un poquito sobre eso, pastor, y háblenos sobre el sueño. Pastor, y algo interesante es, Dios venía tocando el corazón del rey desde el capítulo 1 con la fidelidad de los jóvenes hebreos, y allí cuando miraron que él pudo mirar, y él estaba sorprendido en el capítulo 2 cuando Daniel le declara el sueño. Ahí él estaba viendo, Dios estaba tocando su corazón. En el capítulo 3, pastor, cuando fueron echados al pozo de fuego, ¿verdad? Y Dios lo sacó allí, otra vez Dios tocó el corazón del rey, y dicen muchos autores que él estaba sorprendido del poder de Dios, pero no estaba convertido. No estaba convertido. Hasta que en el capítulo 4, Dios sigue tocando, y es lo mismo que hace Dios con nosotros hoy en día. Él toca el corazón, toca el corazón, toca el corazón, pero esta vez, pastor, sí que le tocó fuerte. Ahora sí. Esta vez, yo escuché una vez a un pastor dice, le tocó tan fuerte que la puerta se salió de su lugar, porque le tocó definitivamente al corazón. Y ahora sí, y ahora al tocarle, él de verdad levanta la cabeza. Pero lamentablemente, aún en el capítulo 4, él no llama a Dios. Y de hecho en el versículo 8 dice, hasta que Daniel llegó. Hasta que Daniel había llamado a todo el mundo, pastor, como usted mencionaba, pero nadie le daba respuesta. De hecho, yo diría, pastor, y ahorita vamos a ver, yo diría que no era que estas personas no sabían el sueño, porque era un sueño fácil de interpretar. No era como no era como el capítulo 2, que el rey ni sabía. Esta vez él lo sabía, él lo expresaba. O sea, era fácil. Yo creo que esta gente, más que no saber el sueño, más que no tener el conocimiento del sueño, tenían miedo. Porque la conclusión del sueño no era agradable para el rey, no era favorable para el rey, y no es inteligente, ¿verdad? Que sí, supuestamente, usted desagradar al rey. Una persona que desagradaba al rey era mandada a la guillotina. Así que ellos temían por su vida, así que ellos ninguno querían morir. ¿Cómo sí? Pero no podemos decirle eso al rey. ¿Cómo le decimos eso al rey? Y si le decimos otra cosa, pues el rey no es muy tonto para creer cualquier cosa, ¿verdad? Así que ellos estaban con miedo profundo, hasta que llegó Daniel. Y ahora la cosa, familia querida, busque lápiz y papel, porque ahora la cosa se pone bonita. Ahora la cosa se pone buena. En el versículo 10,
el rey comienza a contar el sueño, y este fue el sueño. Estos fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice el rey. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, lo que mencionaba ahorita, hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos debajo de él. Y a su sombra se ponía las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía de él todos los seres vivientes. Y aquí está la primera parte del sueño. La primera parte del sueño, un árbol enorme, un árbol que llegaba al cielo, un árbol que le daba alimento a todos, que las aves hacían sus nidos, y no era muy difícil interpretar eso. O sea, alguien grande, ¿quién es grande? Nuestro rey. No era tan difícil, pero es como le mencioné ahorita, estos hombres que lo que hablan es, que lo que tienen es miedo, que lo que tienen, que no vienen de parte de Dios, lamentablemente vienen de parte de Satanás. Lo que único que hay en su vida es miedo. Y al escuchar esto, se metieron en miedo. El rey, este eres tú, rey. No estaba muy, este eres tú. Entonces, en el versículo 13 comienza entonces a cambiar el panorama. Oh rey, tú eres este árbol grande. Pero en el versículo 13 dice, y vi en visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo, clamaba fuertemente y decía así. Interesante. Y yo estaba buscando, pastor, ¿quién es este vigilante? ¿Quién es esta persona? Vigilante y santo. Y sí, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? Entonces, mire lo que dice Elena White acerca de este versículo, capítulo 4, versículo 13. Ella dice, cada negociación del yo, cada manifestación de un espíritu mezquino y codicioso se registra en los libros del cielo. Un guardián santo toma nota de cada palabra y acción de nuestras vidas y pesa cada motivo que se mueve y también lo hace en práctica. Interesante. Hay un guardián que cada cosa que hacemos lo está notando, sea buena o sea mala. Así que no podemos estar, bueno, aquí el pastor no me está viendo, aquí yo puedo hacerlo, aquí mi mamá y mi papá no están. Hay un guardián que está anotando todas nuestras acciones, y principalmente, como decía ella aquí, nuestra negociación al yo, nuestro yo, porque a veces esas cosas como el egoísmo, como lo tenía el rey, el orgullo, esas cosas muchas veces no son externas, a veces son internas, ¿verdad? Y como estudiaron el trimestre pasado, la lección, esas cosas son un poquito más difícil de poder notar, pero esas cosas que son internas, hay un guardián, hay una persona, hay un ángel un vigilante que le está notando, que le está notando. Es por esa la importancia que cada día oremos para que Dios nos limpie y nos santifique y nos haga más parecido a nuestro Padre Celestial. Nada sale. Así que, familia, ahora en este versículo hay un guardián. Entonces, yo me imagino, pastor, yo me imagino que él le dice el sueño, un árbol grande, y cuando llega al versículo 13, está mencionando, comienza, pero hay un guardián que vino del cielo y dice lo siguiente, en el versículo 14, clamaba fuerte y decía así, Daniel, ahora decía así, derribe el árbol y corta sus ramas, quitadle el follaje
y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y a las aves de las ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape, que lo empape el regocijo el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado a corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la revelación para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y sobre él constituye a los más humildes de los hombres. Aquí está, familia querida, entonces, la siguiente etapa de este maravilloso sueño. Ahora sí, rey, viene un vigilante y dice que hay con un mandato, con un mensaje divino, y es que se te quite, se corte ese árbol grande, se corte, no solamente que se corte, vamos a dejar una partecita allí, vamos a dejar una parte que vamos a amarrarla para que no se vaya. Entonces, luego más adelante se te va a hacer, se va a cambiar a vivir de como todo un árbol, a vivir con las bestias y a vivir tomando, se le crecerá las uñas, va a ir comiendo y el rocío lo va a mojar. Definitivamente, familia, es fuerte lo que se le está diciendo a este rey. Imaginémonos, alguien fuerte, un poderoso, con el dinero de todo el mundo, los ejércitos avasallantes que tenía, la riqueza, todo, y de repente le dice, tú vas a ser un animal. Por 7 tiempos, por 7 años, vas a ser un animal. Es fuerte lo que se le está diciendo, a tal punto, pastor, que más adelante vemos la reacción de Daniel, que es la persona que Dios utiliza una vez más para interpretar este maravilloso sueño. Definitivamente, este rey estaba tan orgulloso, tan allá, que Dios tuvo que utilizar una fuercecita mayor para tocar el corazón de este rey avasallante. Dice la Biblia, pastor, que Daniel quedó atónito casi una hora luego que él escucha esa segunda parte, ¿verdad? Que está describiendo aquí el rey Nabucodonosor sobre lo que iba a suceder sobre él. Y inteligente, Daniel fue inteligente porque, como usted mencionó, los demás, los sabios, no querían por temor quizás, pero mira cómo dice Daniel, el Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. O sea, que ojalá que esto no sea para contigo, sino para con tus enemigos. Y efectivamente, a partir del versículo 20 en adelante, dice hasta el versículo 22, tú eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Hasta el señor pastor. Y antes de continuar, hay algo interesante en ese versículo. Cuando Daniel le dice que sean para tus enemigos, pastor, a mí me da un mensaje importante eso. Acuérdese que Daniel fue esclavizado, Sí. fue cautivo, lo separaron de su familia, de su religión, y fue llevado cautivo a Babilonia. En el corazón de alguien normal, yo no creo que desearía algo bueno a una persona que hagan eso con usted. Sin embargo, en el corazón de Daniel no había malicia. Eso declara que en el corazón de Daniel estaba la paz, que apreciaba al rey, aunque él le hubiese hecho cosas negativas, le hizo cosas malas. Y a mí me da un mensaje bonito eso. Ese es el corazón
que debemos tener cada uno de nosotros. Cuando alguien no haga algo bueno con nosotros, no debemos pagar igual. Y eso fue lo que Daniel le dijo. Mire, no comenzó. No comenzó a sacarle, usted fue mal, usted se merece. No fue la actitud de Daniel. No la fue. No por miedo, porque después vimos que más adelante le dice, es usted, claro y preciso, al punto, ese es usted. No anduvo con mucho rodeo. Mire que debemos ser humildes, que habemos personas, a veces andamos dando vueltas. No. No fue por miedo que le dijo eso, sino que su corazón era el corazón de Daniel era un corazón limpio. Y eso a mí me da un mensaje maravilloso, pastor. Amén. Gracias, pastor, por resaltar, hacer énfasis en ese punto, traerlo a colación. Jesús dijo, nos mandó, es un imperativo, es una orden, amad a vuestros enemigos. Y ese es el corazón que Dios quiere, que Dios busca para bendecir a otras personas, para utilizar un corazón. Todos tenemos un corazón contaminado por el pecado, pero cuando vamos a Jesús, usted que me está escuchando, que me está viendo en esta hora, si tiene ese corazón contaminado por alguna cosa, venganza, odio contra alguien, un familiar o un desconocido, esto es una gran lección de amor, de misericordia, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, que somos pecadores. Sí. Así que interesante eso allí. Dice el versículo 27, pastor, que luego de, como usted mencionó, Daniel no fue, él dijo, claro, ese eres tú, el que va a quedar como un animal. Y le describen en esos versículos del 20 en adelante, pero en el 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. No solamente le desea el bien, sino que le da un consejo. Le aconseja. Definitivamente, yo cuando estaba leyendo, pastor, y cuando estaba estudiando, decía, Daniel no solamente era un buen profeta, era un buen predicador también. Amén. Le hizo un llamado directo, mira, rey, esta es tu situación. Y es lo que hacemos los predicadores, ¿verdad? Presentamos la situación, pero hacemos el llamado. Y yo veo a Daniel haciéndole llamado al rey Nabucodonosor. Mira, este es mi consejo, tómalo por favor. Redime tu pecado, sé humilde, humíllate, practica la justicia con lo más oprimido. No solamente, y es posible que esto que se ha editado contra ti pueda menguar. Y sí, pastor, existía la posibilidad. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia ya encontramos, por ejemplo, el Nínive. Nínive fue profetizado que iba a ser destruido y ángel de Dios fue mandado, pero ellos que hicieron, se humillaron, lo mismo, el mismo consejo, pastor. Si usted mira, fue el mismo consejo, ni más ni menos. Se humillaron, clamaron a Dios, pidieron perdón, actuaron con justicia y Dios lo perdonó. Porque esto es lo bonito de Dios, familia que me escucha. Dios no está interesado en castigarte, no lo está. Dios no está interesado en que tú te portas mal y aprovecho la oportunidad. No, Él no está interesado en eso. Él está interesado en que tú puedas redimirte, pueda buscarle y Él pueda perdonarte. Ahí Él se goza. Él se goza en ver que una persona, un pecador, se arrepiente y viene a sus brazos. Eso hubiese sido el gozo para Dios en esta ocasión con el rey Nabucodonosor, pastor. Pero si vemos más adelante, no fue así. Dice el versículo 29, al cabo de 12 meses, o sea, el rey Nabucodonosor se le dieron los consejos, Daniel le interpreta el sueño, pero su reacción, pastor, no fue la más elocuente, no fue la más buena. ¿Por qué? Porque pasaron 12 meses. Y esto una vez más declara que Dios es un Dios de misericordia y no solamente que te dice lo que va a pasar, sino que te da un tiempo de gracia, te toca y después que te toca, cuando se te acaba la gracia, entonces te voy a dar un tiempo más, un tiempo extra y 12 meses pasaron. Y el rey no había hecho caso sumiso a los consejos. Después de 12 meses, entonces dice aquí,
paseando por el palacio real, el versículo 29 de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Todavía seguía orgulloso el hombre. No es esta la gran, yo me imagino, ¿verdad? La voz con que lo mencionaba el rey Nabucodonosor. No es esta la gran Babilonia que yo he construido, que yo edifiqué, la casa real, la fuerte, la poderosa, la gloriosa Babilonia. Y está entonces en el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey. O sea, no había terminado de hablar lo que estaba diciendo. Cuando vino una voz del cielo, a ti te dice el rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Aquí se cumple, familia querida, el sueño que en los versículos 20 al 26 relata, y en los demás versículos el rey el Daniel está interpretando. Aquí se cumple el sueño y de inmediato dice la palabra de Dios, antes de terminar, después que pasaron 12 meses, un año, antes de terminar, lamentablemente, al rey se le quitó el reinado, se le quitó todo. Y dice el versículo 32, de entre los hombres lo arrojaron al campo, será tu habitación y como los bueyes te apacentarán. Allí muchas personas, pastor, y muchos estudiosos, principalmente lo de la alta crítica, lo que critican los contextos bíblicos, mencionan que eso fue una enfermedad mental que hoy en día es normal, que no fue algo sobrenatural, pero la verdad, familia querida, y usted que me está escuchando, fue que Dios fue en realidad quien trajo esto para tocar el corazón del rey. Esto fue un edicto de parte de los ángeles celestiales y así fue editado y así también fue cumplido. Muchas veces buscamos una razón de ser para quitar la parte de Dios, para poner que no, Dios no tiene nada que ver con esto, pero Dios está allí tratando de tocar el corazón del rey una vez más. Y aquí durante 7 años, dice ahí, dice dice el sueño, durante 7 tiempos, 7 años será quitado. Pastor, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, y familia, durante 7 años no tuvieron rey. Durante 7 años nadie ocupó el reinado. O sea, durante esos 7 años que estaba él una bestia totalmente comiendo, nadie ocupó el reinado, nadie lo mató. Vamos a matar al rey para acabar con la agonía de este hombre, para que se acabe. No hicieron eso. Es interesante. Había una cultura, una creencia en aquel entonces que cuando alguien era afectado mentalmente, un demonio era quien se le introducía a la persona. Por tal razón, la cultura mencionaba que si usted mataba a esa persona, ese demonio se le pasaba a usted. O si usted tomaba las posesiones de esa persona que estaba siendo endemoniado por un demonio mental, todas esas desgracias le iban a caer a usted. Por tal razón, como existía esa cultura, no hicieron mucho, dejemos al rey que se pase o que sea lo que Dios quiera. Y por esa razón, durante 7 años, los gobernadores dirigieron, verdad que sí, las cosas del reino, pero no tocaron al rey, no le quitaron, no lo detronaron, él continuó siendo el rey, aunque no estaba oficiando como rey. Y es muy interesante mirar todo el panorama del contexto bíblico, pastor. Interesante. Óyeme, cómo Dios está aquí trabajando. Pero al final de ese tiempo, que usted acaba de mencionar, pastor, el versículo 34, dice, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre.
Aleluya. Aquí entonces, pastor, está el éxito de Dios. Lo que Dios quería provocar con el rey. Lo que Dios estaba buscando desde el capítulo 1, que nosotros podemos ver, pero yo estoy firme de que Dios estaba trabajando desde antes del capítulo 1. Desde antes Dios está tocando. Y eso era exactamente lo que Dios quería del rey. Y aquí entonces, hasta que y esto es interesante, pastor, no hasta que el rey quería, hasta que se cumplió el tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, entonces miró al cielo y entonces dijo, Altísimo, alabe y glorifique el que vive para siempre. Ahí entonces, pastor, glorificó, alabó al Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 35 sigue alabando a Dios, dice, su dominio es serviterno, o sea, es largo, es para siempre, es poderoso. Es su reino por todas las edades. Considerado como nada son los habitantes toda la tierra. Aquí se está humillando, somos nada. Aquí dice, los habitantes somos nada. Al principio del capítulo 4, orgullosamente un tipo que él llegaba al cielo, y ahora él dice, somos nada, familia, somos nada. Nosotros aquí en esta tierra. Él hace según su voluntad. Su voluntad. Estamos vivos por su voluntad. Respiramos por su voluntad. Podemos construir nuestra casita por su voluntad. Podemos venir a Estados Unidos por su voluntad. Podemos ir al trabajo cada día por su voluntad, no es por nuestra voluntad. Y eso fue lo que hizo. Y dice también, al final de este versículo, y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿O qué tú debes hacer? No hay en la tierra. Él pensaba que él podía, porque él era el Dios, ¿verdad? Y él podía mandar y él podía hacer. Pero ahora en los versículos 34 en adelante, el rey, yo le puse aquí en mi Biblia, el rey reconoce la supremacía del Dios Todopoderoso. Ahora no solamente él está emocionado con lo que ha visto, ahora él se ha arrepentido de sus pecados y de sus acciones egoístas, de esas acciones ego que yo soy, que yo tengo, que yo hago. Ahora él es humillado y ahora Dios le permite, ¿para qué privilegio, pastor? Dios le permite escribir un capítulo. Oye, por tu humillación, ahora el cambio, ese testimonio tuyo será por la eternidad. Todo el mundo va a conocer el testimonio, lo que yo he hecho contigo. Así que te voy a permitir escribir un capítulo en la palabra y allí será. ¡Qué bendición! Dios ahora sí es verdad que lo pone en las alturas, pero Dios es quien pone a la persona en las alturas, no nosotros mismos. Vemos a un hombre en un solo capítulo, el principio de una manera y al final completamente diferente. Claro, esto no fue de la noche a la mañana. Dios trabajó allí, como mencionaste, pastor, desde quizás mucho antes del capítulo 1. Y es que Dios nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Busca la manera de llegar a nuestro corazón. Pero vemos a un hombre aquí totalmente transformado. Pastor, los versículos 36 y 37 son dignos de leerse. Hay que leer esos versículos porque una declaración de esta manera merece que se lea, que se entienda, que se acepte y que uno mismo pueda vivirla. Dice el versículo 36, en el mismo tiempo mi razón fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fue restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Óyeme, es que cuando uno busca de Dios, pastor, Dios nos bendice. Me acuerda a Job, cualquier personaje bíblico que pasó por una crisis, ya sea por pecado o por situaciones de la vida, ¿verdad? El enemigo a veces interviene, aunque seamos fieles, y nos intenta pisotear, destruir. Pero si permanecemos firmes y reconocemos la grandeza de Dios, vamos a ser bendecidos, porque Dios no quiere humillar.
Él Ujú. permite que pasemos por un proceso de humillación, de quizás Bajas. sí, para que entonces podamos reconocer lo que estamos haciendo y Él entonces pueda bendecirnos. Tremendo Y, eso. y es maravilloso. Mayor grandeza le fue añadido. Es mucho mayor. Eso es verdad. Eso es verdad, pastor. Cuando usted se humilla delante de Dios, reconoce a Dios, lo que usted tiene se le multiplica. Y eso es lo que hace Dios. O sea, si tú me permites que yo obre en ti, oye, eso va a traer recompensa hasta que sobre y abunde. Y el versículo 37, pastor, termina diciendo, y aquí está el final. Ahora yo, nuevamente habla Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Poderoso. Gloria y alabado sea el nombre de Dios. Él reconoce que era un hombre soberbio, pero ahora él alaba. De hecho, pastor, yo no sé si usted puede mirar, todas estas cosas él se la ponía a él. Ujú, Él, si usted mira, él siempre se alababa. ujú, Yo, Nabucodonosor, él siempre se engrandecía ujú, más que cualquier otro. Él siempre se glorificaba. Él dice, he llevado mi reino hasta el cielo, rey del cielo, y él mencionaba hasta el cielo, el sueño decía, este árbol llegaba hasta el cielo. O ujú, sea, todas esas cosas él se la autoponía, él se la autocolocaba. Ahora todo lo que él se autocolocaba, ahora lo coloca a quien en realidad lo merece. Cristo Jesús, y él dice, el Rey de Reyes, el que puede humillar a los que andan con soberbia. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. amén. Invitamos a todos los que nos están escuchando a hacer lo mismo en esta hora, a engrandecer y glorificar y alabar el nombre de Dios, y no solamente con palabras, sino también con nuestras acciones de cada día. El tiempo ya se nos ha ido, pero yo quisiera pedirle a Pastor um, que nos dé un último ya, una enseñanza práctica que podemos sacarle a este capítulo. Para las personas que nos están escuchando, dice, ok, entiendo, ya comprendo lo que pasó, cómo Dios intervino en la vida de Nabucodonosor. ¿Qué yo le puedo sacar a este capítulo para mi vida espiritual en el 2023? Pastor. Familia querida, este capítulo 4 es totalmente práctico. Desde el principio al final es práctico, familia. Número uno, Dios está tocando tu corazón y lo seguirá haciendo, así como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Cada día que tú te levantas es una oportunidad que Dios tiene para seguir tocando tu corazón. Aunque tú seas orgulloso, aunque tenga cosas grandes, cosas grandes que cambiar, Dios la puede cambiar. Lo único que tú y yo necesitamos es reconocer a Dios como el Dios soberano del universo, el Dios poderoso. Fue lo que hizo Nabucodonosor. Él no reconocía nunca que Dios era el Dios de autoridad. Sin embargo, vemos a partir del versículo 34 que él reconoce, alza su vista al cielo y comienza a reconocer. Hoy es un día bonito, familia querida que nos escucha, para reconocer a Dios. Hoy es un día excelente para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y sobre todo, busque este versículo 37 del capítulo 4, memorícelo, expréseselo a Dios. Dígale, Señor, ahora yo, y quítele Nabucodonosor y póngale, ahora yo, Anthony, ahora yo, María, ahora yo, Juan, ahora yo, Marta, ahora yo alabo, ahora yo engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar al que es soberbio. Que esa sea nuestra realidad, nuestra expresión. Cada día que pase
de nuestras vidas. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda guiar y esperamos en el Dios Todopoderoso que cada día que pase podemos ser semejante a Cristo Jesús. Amén. Maravillosa manera de finalizar nuestro estudio del capítulo 4. Quisiera darle 1.000.000 de gracias, Pastor, por estar con nosotros, acompañarnos en este estudio del capítulo 4. Yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes que Amén. han estado siguiendo en esta serie. Recuerden, el próximo programa vamos a continuar con el capítulo 5. Pero quisiera pedirle, Pastor, que por favor tenga una palabra de oración por cada uno de nosotros, que podamos poner en práctica y podamos reconocer la grandeza de Dios cada día Amén. de nuestras vidas. Amén. Claro que sí, pastor. Un honor, un privilegio. Gracias por la invitación. Y aquí estamos disponibles, dispuestos a seguir aprendiendo y compartiendo las bendiciones, las verdades que tiene la palabra de Dios para cada uno de nuestros amigos y para nosotros también. Vamos a orar. Amante Padre, te alabamos, te glorificamos porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre amado, qué lindo es mirar la Biblia, poder escudriñarla, poder mirar qué pasó, cómo sucedió y sobre todo, Señor, comprenderla y ponerla en práctica. Hoy, Señor, rogamos para que tú quite de nosotros el egoísmo, quite el orgullo, quite el ego de nuestras vidas, así como lo quitaste del rey Nabucodonosor, lo pueda quitar de nuestras vidas. Y no que hagamos lo mismo que Nabucodonosor en el sentido de que se le dio la oportunidad de evitar este dolor, a recibir consejos, que hoy podamos nosotros, Señor, recibir el consejo y poder ponerlo en práctica y no esperar 12 meses y después venir las cosas y tener que aprenderla de la mala manera. Señor Jesús, ayúdanos a que cada día de nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestro pensamiento puedan glorificar y alabar tu santo y bendito nombre. Gracias por el pastor Anthony. Bendice su ministerio, bendice este programa, bendice a los amigos que estarán escuchando este maravilloso estudio del capítulo 4 del libro de Daniel. Bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pastor Anthony Infante y el pastor, su servidor, el pastor Anthony Galán, estuvieron con ustedes. Mi familia, hasta una próxima entrega. Bendiciones.